¿qué es la Constitución Política del Estado? Que se llame Constitución Política del Estado, simplemente es su nombre genérico, o Estado plurinacional, que llega a ser lo mismo, ¿ya? Por si acaso tiene que entender de que todo lo que esté hablando aquí no va a entrar en el que estoy expresándome, sino va a entrar, o sea, en la filosofía hay que captar la idea de la Constitución. Les cuento que ni un abogado ha leído pues toda la Constitución. De acuerdo a sus necesidades, el abogado ha leído por partes, de acuerdo a su interés. Hay abogados penalistas, civil, ¿no es cierto? Entonces, cada uno ha leído esa parte que le interesa nomás. Así que nosotros no vamos a leer toda la Constitución, sino vamos a analizar aquellas partes más importantes, más relevantes, ¿ya? Por grupo de WhatsApp se les ha pasado la Constitución. O si no, ustedes también deben tener a la mano la Constitución, ¿ya? Aquí dice, Bolivia, vamos a interpretar, ¿ya? Porque cuando uno lee, parece esto una receta de médicos, ¿no? Que no se entiende nada, algo así, ¿no? En derecho. Bolivia se constituye en un Estado unitario social de derecho plurinacional comunitario, dice. Unitario por ser uno solo, con pluralidad de derechos. O sea que hay varias leyes, ¿no? Que incluye el comunitario, ¿no? Los usos y costumbres. Las leyes que están escritas como la Constitución se llaman leyes positivas. No porque sean buenas, ¿ya? Bueno, desde ya dice bonitas cosas la Constitución, ¿no? Tal vez esta es una de las mejores constituciones de toda Latinoamérica, ¿ya? Todas las escritas se llaman leyes positivas, ¿ya? Leyes de derecho positivo. Todas las otras leyes no escritas se llaman leyes así, ¿no? Consuetudinarias. O sea, que vienen producto de la costumbre. Por ejemplo, la costumbre es saludar a una persona mayor cuando uno va a visitar. Pero en ninguna constitución, pues en ninguna ley dice que todo joven debe saludar a la persona mayor. No lo dice, no lo dice. Así que nosotros debemos saludar por costumbre. Ninguna ley nos obliga a saludar. Eso es una ley consuetudinaria, ¿no? Esa ley viene por la costumbre, ¿no? Y otro es el derecho natural, ¿ya? El derecho natural implanta, ¿no? Una planta nace, ¿no? Germina, y su derecho es a crecer, a vivir. Ese es el derecho natural. Por esa razón, cuando un bebé nace, apenas tiene una hora de vida, un embrión que se mueve a la hora de vida, entonces, como ya nació, ya latió, con el primer latido ya tiene un derecho natural a evolucionar, a crecer, a desarrollarse. Así que todos los seres vivos que nacen, su derecho natural es a vivir. ¿Quiénes tenían derecho a vivir? Las plantas, los animalitos, los seres vivos, ese es el derecho natural. No hay ninguna ley positiva, ninguna ley escrita que diga que debe crecer o no debe crecer, sino por naturaleza. Ellos tienen el derecho a vivir, ¿no es cierto? Bien, no nos pasemos a otro tema. Ahí está. Dice, se constituye en el Estado unitario, social de derecho, libre, bien claro, dice, independiente, sin ninguna dependencia de ningún otro continente, territorio. Nosotros no debemos depender ni de Estados Unidos, ni la China, ni Rusia, ni nadie. Ahí dice, libre, independiente, soberano. Nosotros decidimos, ya sabremos cómo vivir nosotros los bolivianos. Democrático, tenemos que vivir en un ambiente de democracia, de derecho, libre, no como el anterior gobierno que nos metía presos por llevar medio kilo de tomate, digamos, ¿no? Muchos estaban presos. Eso no era un gobierno democrático.
En un gobierno democrático debe haber libertad de expresión, de caminar, hacer lo que uno quiera en el marco de la ley, ¿cierto? Intercultural, cada uno de aquí, entre culturas. Mira, voy a aprovechar el momento para saludar a todas las personas que están de diferentes partes de Bolivia. Yo estoy viviendo, yo soy de La Paz, soy paseño, pero vivo en Santa Cruz, ¿no? Entonces, un saludo. Quiere decir que aquí estamos, la interculturalidad, tenemos diferentes culturas. Descentralizado quiere decir de que los trámites que se haga para título de bachiller o cualquier trámite no tienen que viajar todos a La Paz, ¿no? A nivel departamental, municipal. Con autonomías, cada uno es libre, se funda en la pluralidad, o sea, entre varias costumbres, ¿no? Religiones, todo, pluralismo político, diferentes pensamientos, económico, jurídico, cultural, lingüístico, varios idiomas dentro del proceso integrador, todos en uno solo. ¿Cierto? Ya, con este artículo ya hemos contestado varias preguntas del examen, aunque no crean. Dice independiente, así que nada de colonización, o sea, no dependemos de nadie, ¿ya? Así que, a ver, ¿cómo se habla? ¿En qué país se habla el mejor español? ¿En España? No, señores, en Bolivia. Esa tiene que ser la mentalidad, ¿cierto? O sea que no depender de otros, ¿no? Bien claro dice ahí, eso hay que interpretar, ¿ya? Bien, a ver, vamos a leer algunas partes más importantes. Dice, esta parte no mucho, por aquí. Aquí, el artículo 4. El Estado respeta y garantiza, dice, la libertad de religión y de creencias espirituales de acuerdo con sus cosmovisiones. El Estado es independiente de la religión. Ustedes han estudiado la historia en la película, a ver, en casi todas las películas antiguas se ve, ¿no? De que la religión mediante el rey gobernaba. La religión desde el Papa se ha metido en todos los gobiernos, ¿ya? Y ha impuesto el catolicismo. Todos tenían que ser católicos. Cuando yo estaba en la escuela, en el colegio, me obligaban a ser católico y no otra, ya no otra. Si se dan cuenta, el catolicismo nos gobierna todavía, nos gobierna todavía. A ver, yo me pregunto, ¿Carnaval en qué fecha cae? ¿En febrero? ¿En marzo? ¿Pero quién es el que cambia esa fecha a nivel mundial? El Vaticano, señor, o sea que la iglesia nos sigue gobernando, ¿no? ¿No es cierto? Nos sigue gobernando. A su gusto de ellos, lo cambia la fecha del carnaval y todo el mundo obedece. Imagínense. Pero nuestra constitución dice bien claramente aquí y garantiza la libertad de religión. Así que uno puede ser católico, mormón o lo que sea, o no creer en nada. Dice, ¿no? Y de creencias espirituales, uno puede creer en Dios Pachamama, Dios Inti, en Dios Clavito, Dios, ¿qué puede ser? Dios Tigre, lo que sea, ¿no? Uno puede creer en lo que sea. Así que si alguien dice, soy ateo, no es nada malo ser ateo. Bueno, los científicos casi todos son ateos. Así que esta constitución garantiza la libertad de pensamiento. En la pregunta no va a decir, pues, ¿en qué artículo habla sobre la libertad de religión? No, señores, no va a ser así. Sino, ¿cómo dirá? A ver, las creencias espirituales variadas están garantizadas. O sea, hay libertad de culto, quiere decir, ¿no? Puedes hacer lo que quieras. Esas marchitas de que me están quitando mi Dios, así hablaban, no, eso no sirve, ¿no? Ahí dice bien claramente, pueden creer en los dioses que quieran. El Estado es independiente de la religión. La religión no gobierna pues con el Estado. La religión no tiene por qué, dice, meterse en asuntos del Estado. ¿Ya? Para nada. La religión, los curas, los pastores, que gobierne el ámbito celestial, que se preocupen en cómo llevar mi alma al cielo y no al infierno. Eso nomás debe gobernar la religión. Y asuntos de impuestos, asuntos de economía, narcotráfico, todo eso,
la religión callado tiene que estar, no debe entrar en el gobierno, de opinar, ¿ya? Así dice, ¿no? Entonces, ese detalle es importante, ¿no? El Estado es independiente. Bien, oficiales, el castellano y el resto de las, además del español, el castellano, las 36, ¿no? Eso obviamente no puede entrar, ahí está la pluralidad, ¿no? Pluralidad cultural, por eso se llama pues Estado plurinacional. Pluri quiere decir varios, nación es, ¿qué es una nación? Nación es un conjunto de personas con territorio, con costumbres homogéneas, igual costumbre, igual idioma, o sea que con costumbres bailan de la misma forma todos, adoran todos al mismo Dios. Por ahí yo sabía que algunas de las eh, etnias, naciones bolivianas, no sé, Baure, Béciro, Canichana, algunos de ellos adoran pues al Dios tigre, ¿cierto? Entonces, todo eso es una nación. Así que formada por varias naciones que viven en un solo país. Por eso se llama Estado plurinacional, porque reconoce a las diferentes costumbres. Ustedes tendrían todo el derecho del mundo de exigir que su examen se dé en Movima, ¿no? Tendrían todo el derecho, si alguien sabe el idioma Movima y solamente habla Movima, entonces podrían solicitar, señor ministro, yo soy Movima y quiero dar mi examen en Movima, ¿no es cierto? Podría ser, ¿no es cierto? Podría darse ese caso, ¿no? Porque es pues, eh, son idiomas oficiales. Mucho más antes era pues idioma oficial solamente el castellano o español, nada más. Así que el profesor iba a la comunidad, hablaba en castellano, el que sabía quechua y no entendía nada del español, bueno, lo siento, no entendía nada, pues. En cambio, ahora el profesor, imagínense, va a las comunidades, hablan, ¿no? Enseña en quechua, en Béciro, en Guarazarú, en Moceté, en Pacahuara, en Puquina, en Sirionó, ¿no es cierto? ¿Por qué? Son idiomas oficiales. Así que el Toromona o el Yaminagua es igual al español, ¿ya? Igual, son idiomas oficiales, ¿ya? Bien, sigamos. A ver, vamos a ver solamente lo más importante, ¿ya? Lo más importante. Los símbolos. Capital de Bolivia es Sucre, ¿no? Eso ya todos sabemos. Los símbolos del Estado, ¿cuáles son? Tricolor, rojo, amarillo y verde son símbolos. El himno nacional, el himno boliviano, el escudo de armas que conocen, la huipala, la bandera, la escarapela, ya conocen la escarapela, la flor de la cantuta y la flor del patujú. Son. Y que nadie se invente pues otro símbolo, ¿no? Porque muchos grupos se han inventado otros símbolos. Por ejemplo, la banderita blanca con patujú no es pues símbolo nacional. El patujú, la flor, es símbolo. La cantuta, la flor, es símbolo. Y no la cantuta en una bandera. No puede ser que hagamos otra bandera blanca y le coloquemos la cantuta como bandera, no, la flor es símbolo. Entonces hay que interpretar esto tal como es, así dice la Constitución. Principios, valores. A ver, ¿cuáles son los valores? Es lo bueno, ¿no? El Estado. ¿Cuáles serían? ¿Cuáles que quieren entrar? No sé. ¿Qué se pasa con los rezagados? Ya, ahora sí. Me estoy emocionando, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ya. Ya, los valores. Ama sua, ama yuya, ama aquella, son pues valores. Esto aquí está intentando ingresar. Tenemos que ser puntual, ¿no? Vamos a marcar una hora para ya no permitir, porque no podemos pasarnos.
La vida contesta. Ya. ¿No? Ama quilla, ama yuya, ama sua. A eso se incorpora el, ¿no? El, ¿dónde está? El ñandereco, vida armoniosa. El tecocabi, vida, vida buena. Y vi marasi, tierra sin mal. Capaz ñan, camino o no le vida. Aunque no crean, Amasua, Amayuya, Amakaya, se ha traducido al japonés, al chino, y ya es universal esto, ¿no? El anterior gobierno de Evo Morales lo llevó, ella es universal, así que en chino también van a encontrar eso, ¿no? ¿Cuáles son los valores, además de los que se ha mencionado? La unidad es importante, la igualdad, ¿no? Todos somos iguales ante la ley, todos, nadie es más ni menos. La inclusión, nadie debe estar al margen, todos adentro, ¿no? Todos con los mismos derechos, ¿ya? No sé si se han dado cuenta, en la convocatoria dice 20 plazas para, ¿no? A las personas, ¿no? Los 20 mejores entran. Y 5 dice, y 5 para los indígenas originarios campesinos, minusválidos, ¿no es cierto? ¿Por qué esa preferencia? No, pues se refiere a los derechos de tercera generación. Ahí va la inclusión. Esas personas con cierta desventaja, los indígenas diremos, los minusválidos, con cierta desventaja, debemos incluir, así que ellos no van a dar examen, así que los mejores entran directamente, ahí se ve la inclusión. No quiere decir que ellos son superiores, no, pues si están sufriendo algún mal, una persona sin un brazo, sin una pierna, entonces no va a conseguir trabajo, pero puede ser maestro, claro que sí, ahí va la inclusión, no tienen que sentirse mal, ¿no? La dignidad, ¿no? Eso dice la Constitución, la dignidad. Todos necesitamos un trato digno, la libertad, ¿no? La solidaridad, ayudarnos entre todos, la reciprocidad, lo mismo, el respeto, la complementariedad, armonía, la transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social, todos iguales, ¿no es cierto? Bien, sigamos más adelante, ya vamos a avanzar, vamos a avanzar. Sistemas de gobierno. Bolivia se funda en la forma democrática, participativa, representativa, comunitaria, con equivalencia en condiciones entre hombres y mujeres. Se practica 3 formas de democracia en Bolivia. Aquí está. La democracia directa y participativa por medio del referendo, la iniciativa legislativa, bueno, es cuando en un cabildo o en una asamblea, ¿no? En una consulta, uno participa directamente, ¿no? Con voto, un cabildo. Yo opino, votamos, es democracia directa. La representativa es cuando votamos, pues, por un diputado uninominal, ¿no es cierto? Ellos son nuestros representantes de mi comunidad, de mi circunscripción. Esa es la democracia representativa. Así podemos delegar, no sé, yo no postulo a ese cargo, pero puedo delegar a alguien para que vele los derechos de mi zona, ¿no es cierto? Es representativa. La comunitaria se hace en las comunidades, ¿no? En los diferentes pueblos, ¿no? Ellos en asamblea, aquí en consenso, ellos, ¿no? Practican ese tipo de democracia. Así que hay 3 tipos de democracia, ¿no? En Bolivia. A ver, ¿qué más? A ver, entre los derechos. Los derechos fundamentales de la persona, ahí vamos a resumir, son el derecho a la vida. Primero, la vida. ¿Ya? A ver, vamos a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si a un delincuente lo están golpeando? Viene la policía y al delincuente le salva, le protege. ¿Por qué le protege? Si es un delincuente. No, señores, la policía tiene un mandato, ¿no? Defender. Y primero es la vida. ¿Ya? Primero es la vida. Primer derecho del ser humano, la vida.
No es el primer derecho tener casa, tener educación, no, 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 no. Primer derecho fundamental es la vida. Después de la vida viene pues derecho a tener vivienda, derecho a tener educación, ¿no es cierto? Entonces, primer derecho fundamental del ser humano es la vida. Diremos así, el siguiente derecho fundamental, ¿cuál sería? Aquí dice, ¿no? Derecho a la vida. El siguiente derecho para vivir, ¿qué se necesita? Se necesita pues tener un trabajo, ¿cierto? Tener un trabajo. Entonces, tener al trabajo. El siguiente derecho, ¿no? El derecho al trabajo. Porque si uno tiene trabajo, ya inmediatamente con el dinero uno se compra ropa, ¿ya? ¿No es cierto? Se compra alimentos, ¿no? Se cura de las enfermedades, ¿no es cierto? Entonces, primer derecho, la vida. Después, el resto de los derechos, ¿ya? No existe pena en Bolivia, está prohibido la pena de muerte. Ningún gobierno puede promover la pena de muerte. ¿Por qué? Porque hace más de 30, 40 años Bolivia ha suscrito en un tratado internacional contra la pena de muerte, ha firmado y se ha comprometido a no matar. Así que está prohibida la pena de muerte en Bolivia. Así que si una persona comete varios delitos, máxima pena tendrá solamente 30. En otros países sumados son condenados a 200, 300 años de cárcel, ¿no? No les matan, ¿no? Pero en Bolivia solamente 30 años, ¿no? Vamos a pasar a algunas partes. Derechos civiles, derecho a tener nombre, dignidad, ¿no? Honor. Por ejemplo, en todas las personas tenemos derecho a la dignidad, al honor, al respeto, a tener un nombre propio, ¿no? Y dos, ¿qué pasa si un bebé ha sido encontrado, digamos, ha sido abandonado en la calle, bebé de unos meses, o una madre soltera? Entonces, no se le puede dar un apellido nomás del de la mamá, sino tiene que tener apellido completo, ya el de papá, ¿no? ¿Qué pasa si a los padres no se les conoce? Entonces se le coloca pues un nombre y unos apellidos que, digamos, yo lo encontré en la calle Uyustus, digamos. Entonces, Pedro Uyustus, vamos a nombrar a nuestro hijo, al bebé encontrado, no, Uyustus tal vez no le convenga. Entonces, Pedro, digamos, por ahí pasa la calle Antesana, digamos, ¿no? Allá, Pedro Antesana podría ser ya. El siguiente apellido, ¿de dónde sale? Ya, digamos, se ha encontrado en Santa Cruz, Pedro Antesana Santa Cruz, así sería su nombre completo, ¿no? Entonces se debe colocar siempre el nombre completo, ¿ya? Así no se conozca a sus padres, mamás solteras o papás solteros, que hay muy pocos. Entonces, igual tiene que registrar con dos apellidos, ¿ya? Para que tenga dignidad, pues, ¿no? Cuando crezca, ¿no? Sea digno, de respeto. Derechos políticos, todos tienen derecho a votar y a ser elegidos, ¿no? Sufragar y ser elegidos. Y vamos a ir a la educación ahorita, ¿no? Llegar. ¿Dónde está la educación? Eso es lo que más nos interesa, ¿no? Derecho al trabajo, ahorita viene. Derecho a la propiedad, familias, aquí está. Esto parece una clase de derecho, ¿no? Pero hay que conocer. No va a entrar igual, pero entra el razonamiento, ¿no? El razonamiento es importante. Aquí está, la educación, ¿ya? Vamos a ver eso, la educación. La educación, dice, constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado. Y primera, ¿qué quiere decir? Suprema quiere decir, pues, que es lo más importante de Bolivia, es pues la educación. Y además es la primera. Parece que en el gobierno de Yanine no era primera, no, primero era comprar
municiones, gases. No, 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 debe ser la educación. Así que ningún gobierno debe descuidar la educación, ¿no? Eso que quede bien claro, ¿ya? El Estado tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla. ¿Por qué? Porque la educación es la formación, pues, del recurso humano de las personas. Imagínense, sin educación vamos a ser analfabetos, ¿no es cierto? No, tenemos que tener una sociedad educada, ¿no? Con conocimiento, ¿no? El Estado y la sociedad tienen la tuición plena sobre el sistema educativo. El Estado, dice, o sea, el gobierno está y la sociedad tiene tuición plena sobre el sistema educativo. Así que hay un control desde el gobierno central, que comprende la educación regular, donde ustedes estaban, alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional, los tecnológicos, el sistema universitario, ¿no? El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación. Así que en el sistema educativo, dice, está conformada por, así puede ser la pregunta, ¿no? Esto incluso entra para los exámenes de ascenso de los maestros, ¿no? Uno, educación regular. Dos, educación alternativa y el especial. Alternativa y especial es uno solo. Y la educación superior es de formación profesional para tener un trabajo, una profesión, ¿cierto? Esa parte hay que estudiar, ¿no? El sistema educativo está compuesto por instituciones educativas fiscales, educativas privadas y de convenio, ¿no? No solamente participa el Estado, sino las privadas y de convenio. La educación es unitaria, dice, o sea que desde el gobierno central se envía, ¿no? Todas las instrucciones. Es pública, universal. ¿Qué quiere decir universal? Un profesor puede conocimientos del universo, no solamente las cuestiones de Bolivia. Por eso es universal. También, ¿no? Universidad se llama así porque se estudia pues toda la universalidad de conocimientos del universo entero, ¿no? Es democrática, participativa, bueno, antes no era democrática, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me agarraban a palos mis maestros, ¿no? A sus papás de ustedes también han sido educados a palos, mira cómo salieron, ¿no? Creo que bien nomás, ¿no? Ahora, señores, ya voy a agarrar a palos. Estamos en un ambiente democrático, participativa, comunitaria, donde la comunidad participa, ¿no? Fíjense, descolonizadora y de calidad. Descolonizadora quiere decir que no debemos depender de un poder, pues. Mucho más antes Bolivia vivió, pues, la época de la colonización, donde desde Latinoamérica, desde Bolivia, se pagaba tributos para el rey de España. Había aquí un corregidor que cobraba tributo, ¿no? Pago de impuestos para llevarle hasta el rey de España, ¿no? Imagínense, ¿no? Las cuestiones que pasamos, ¿no? Después nosotros, en una guerra, los bolivianos y Latinoamérica luchó, pues, ¿no? Y yo creo que es la primera guerra que Bolivia ganó a España. Así que podemos decir, no, los bolivianos ganamos una guerra, no a Chile, pero a otros países, no. A España sí lo ganamos, ¿no? Y ya nuestros tributos ya no tenían que ir hasta España, ¿no? Nos descolonizamos, ya no dependemos. Pero la colonización parece que todavía sigue mental, ¿no? En algunas personas quieren depender de otros países, ¿no? Debe ser, nosotros debemos dependernos de nosotros mismos, es la descolonización. Y no tiene que ser cualquiera, tiene que ser una educación de calidad, dice, ¿no? ¿Y quiénes hacen calidad? No solamente el de calidad, sino el estudiante también tiene que leer, pues, libros. En nuestros tiempos virtuales parece que los profesores se han zajado, digamos, las clases virtuales y los estudiantes lo abandonaban en el celular. Tal vez alguno de ustedes también está abandonando el celular, ni siquiera lo está escuchando. Puede ser. Pero cada uno de nosotros, docentes y estudiantes, tenemos que darle calidad, pues, a la enseñanza, ¿no? La educación es intra, ¿no? Dentro de la cultura, entre culturas
y plurilingüe en cualquier idioma, ¿no?, del Estado plurinacional, ¿no? El sistema educativo se fundamenta en una educación abierta, no dice cerrada, ¿no? Abierta, humanista, científica, técnica, tecnológica, productiva, territorial, teórica, práctica, liberadora, dice, y revolucionaria, crítica y solidaria. Fíjense lo que dice aquí. Este es el resumen de todo, ¿no? Abierta, humanista, tiene que ver lo humano, lo científico, la técnica, la tecnología, la productiva. O sea que tenemos que educarnos para producir, ¿no? O sea, a ver, yo me voy a dedicar a la crianza de chanchos. Tengo que producir, pues, chanchos y vender a estos chanchitos, ¿no es cierto? Y pollos, o si no, lechugas. Es la parte productiva. Territorial en el territorio. Teórica y práctica. Liberadora. ¿Por qué dice liberadora? Es que antes traíamos, yo recuerdo, cuando yo estuve en el cuartel en el Beni, en San Joaquín, traían pollo desde Brasil. Imagínense, desde Brasil llegaban los pollos, ¿no?, a Bolivia. Entonces dependíamos en alimentación de Brasil, pues. Y así traían también arroz de Pakistán, creo que era, unos arroces amarillos. Entonces, no estábamos liberados, pues dependíamos todo. Miren esto, en cuestión de dirección técnica de fútbol, nomás hablaremos, antes de 1990 más o menos, un poquito más, 95, todos los directores técnicos no eran bolivianos, todos traían de otros países. Había un Shevchenko ruso, ni siquiera sabía hablar el español, era director Bolívar, Shevchenko. Y creo que fue en 2004, ¿no? Y trabajé en la Federación Boliviana de Fútbol y ahí formamos los directores técnicos, del que fui parte, ¿no?, como instructor. ¿Y quiénes estaban ahí? Douglas Cuenca, Fred Villegas, varios Villegas, hay varios. Desde ahí hacia adelante ya nos liberamos de España, de otros países, y ahora tenemos directores técnicos llanos, ¿no es cierto? Nos hemos liberado de alguna manera. Así poco a poco nosotros no tenemos que depender, pues, de otros países. Hacia adelante tampoco tendríamos que traer autos Toyota, tendrían que fabricar nuestro propio auto, ¿no es cierto? Nuestros propios lápices, propios libros, ¿no? Los profesores tienen el reto, ¿no? Parece que no se está haciendo eso. Tienen que escribir sus propios libros y no que los profesores que no nos estén enviando los libritos de Santillana, bueno, escriben no de así editoriales, sino cada profesor que haga su material, es la liberadora, ¿no? Así que tenemos que liberarnos económicamente, tenemos que usar nuestro propio celular, nuestros propios autos, todo nuestros focos, propios focos, lápices, bolígrafos, todo, ¿no? Tenemos que liberarnos en la mente y en la práctica. Y revolucionaria, dice, que revolución no quiere decir a las armas, ¿no?, sino quiere decir debe haber un cambio crítico y solidario, ¿no? El Estado garantiza la educación vocacional y la enseñanza teórica humanística para hombres y mujeres de la... Bueno, la educación, ya, más aquí, educación, el objetivo está. Más aquí, más aquí, más aquí. El objetivo, dice, de la educación es la formación integral de las personas. O sea, no solamente uno tiene que tener, pues, el título, ¿no?, sino tiene que ser, al ser profesional, tiene que tener conciencia social, ¿no?, para la vida, ser consciente. No solamente tiene que ser profesional el título, pero en el hogar agarrando a puñetas a su esposa, no. Profesional tiene que ser en todo el sentido de la palabra. Tiene que caminar como profesional, comportarse como profesional en la calle, en su trabajo y en su casa. Es profesional para eso, ¿no? La educación está orientada a la formación individual y colectiva. Así que individualmente y colectivamente tenemos que comportarnos bien de manera íntegra. Al desarrollo de las competencias, quiere decir que uno, al
aprender una profesión, tiene que saber hacer, no solamente escuchar, ¿no? Aptitudes, ¿no? A ver, ¿para qué? Digamos, un contador, cualquiera, ¿no? En la normal, por ejemplo, se aprende a enseñar, no te dan tanto conocimiento, sino en primaria, por ejemplo, en inicial, para aptitudes, tienes que bailar, ¿no? Si tienes que contar un cuento, demostrar aptitudes, habilidades. Así que, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? El que quiera estudiar agropecuaria, tiene que demostrar sus habilidades, sus aptitudes, tiene que ir a sembrar, a criar pollos, criar vacas, criar, pues, ¿no? Animales para que produzca, tiene que tener una habilidad. Así que el agrónomo agropecuario tiene que pensar como agrónomo, caminar como agrónomo, reír como agrónomo, más o menos así sería, ¿no? Exagerando un poco, ¿no? Ya. La conservación, protección del medio ambiente, obviamente sin dañar el medio ambiente. Ese detallito del medio ambiente es vital. Pregunta segura del examen es el medio ambiente. Cuando ustedes comen algún dulce, esa cascarita, ese papelito, también lo han comprado, así que tienen que llevárselo en su bolsillo o hasta un basurero, ¿no? Deben botarlo. Una botella, un vasable, ¿no es cierto? Porque ustedes también pagaron de eso, no podemos botarlo. Así que del cuidado del ambiente no solamente están encargados, ¿no? La alcaldía, sino todos, ¿no? En una biodiversidad. ¿Qué es biodiversidad? Bio es vida. En esta vida de la biodiversidad vivimos pues desde mosquitos, zancudos, ratones, serpientes, seres humanos, es la biodiversidad. Que, a ver, en esto de los chiquitanía, se quemaron pues las abejas también murieron. Y hacia adelante va a haber otro problema. La soya no va a germinar porque la abeja era el polinizador, ¿no es cierto? Entonces puede haber un problema, pues, ¿no? Como alguna vez hubo, se difundió muchos saltamontes, miles, millones de saltamontes, que todo puede haber un desnivel, desequilibrio, ¿no? Así que tenemos que cuidar eso para vivir bien, dice, ¿no? Bien. El Estado contribuirá al fortalecimiento de la unidad de identidades y todo, ya. Dice, escuchen esta parte. Ahora, vamos a ver, alguien está queriendo entrar, pero vamos a reglamentar eso. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ya. No se van a aburrirse, ¿ya? Yo estudié comunicación, derecho, 5 más 5, 10 años. Maestría más 3 años, más otras carreras, 18 años sentado estuve, aburriéndome, ¿no? Ustedes ni siquiera están empezando, así que no tienen que aburrirse. La educación es así, ¿no? La educación, dice, es obligatoria hasta el bachillerato. Les comento que la ley 070, que vamos a hablar más adelante, en la siguiente clase, muchos de ustedes salieron bachiller por la 070 o por esta constitución. La educación es obligatoria hasta el bachillerato, dice. ¿Saben cómo decía antes? La educación es obligatoria hasta el quinto básico, decía. Así que mis compañeros de curso solamente estudiaron pues hasta quinto básico de manera obligatoria. Los que entraron conmigo en primero básico, solamente mi persona salió bachiller, el resto se fue quedando, porque no era obligatorio estudiar hasta el bachillerato. Ahora, por ley aprueban todos, en sus cursos de ustedes, ¿cuántos reprobaron? Ni uno, señores, todos aprobaron. ¿Por qué aprobaron todos? ¿Porque todos eran estudiantes, estudiosos? No. ¿Por qué aprobaron entonces? Por ley, señores, no porque eran buenos. Ya, pero ahora son bachilleres, ¿no? Mucho más antes, quiero decir, antes de esta constitución, quinto básico, sí, obligatoriamente el profesor le aprobaba. Desde quinto básico hacia adelante, el estudiante podía reprobar 1 año, 2 años, 3 años, ¿no es cierto? Así era. Ahora,
los profesores están obligados a aprobar a todos. Muy raro es en algún colegio uno haya reprobado, pero si has reprobado es por otras razones, pero estoy seguro que en sus cursos ustedes no han reprobado. Uno, dos, el profesor también tiene problemas si reprueba. Así que ustedes aprobaron, ¿por qué? Por ley, señores, así es la verdad. Eso vamos a ver en la 070, ¿ya? ¿Por qué antes reprobaban? ¿Y por qué ahora es promoción obligatoria? Antes había otra mentalidad, era colonial. El campesino o la persona que va a estudiar estaba obligado a estudiar hasta quinto básico para sumar, restar, dividir. Listo. De ahí puede trabajar de chofer, de lavandera, de lo que sea. Y nunca ser licenciado. Ahora, ¿no? El gobierno de Evo Morales, ¿qué hizo? Todos deben aprobar. ¿Para qué? Todos tienen derecho, la universalidad de los bachilleres tienen derecho a ser médicos, abogados, maestros o lo que sea, ¿no? Pero todos son bachilleres, ¿cierto? Tienen derecho, ¿no es cierto? Entonces, esa es una ley muy buena. ¿Por qué? Porque antes no habían, pues, médicos, ¿no? Del campo, no habían, ¿no? Ahora recién con esta ley sí hay, ¿no? Abogados también, ¿no? La educación fiscal es gratuita en todos sus niveles hasta el superior, dice. Es gratis, gratuita, dice aquí. Kinder, primero básico, hasta sexto, es gratis, nadie paga nada. Al maestro le paga el Estado. Hasta educación superior, entren a la universidad, es gratis. Entre a la normal, es gratis, ¿no es cierto? Es gratis, qué maravilloso. Bueno, el que quiera paga pues en la universidad, ¿no es cierto? Un privado se va a pagar. Hace unos años también la normal, había normales privadas, ¿ya? Habían privados. Ahora, pero eso ya no, son normales privadas, ahora todo es público, ¿no? Así que se cumple esto, la educación es fiscal gratuita en todos sus niveles hasta la educación superior. Lo que aquí faltaría aclarar es la maestría, todo eso, ¿no? Pero eso ya tiene un costo, ¿no? A la culminación de los estudios del nivel secundario se otorgará el diploma de bachiller con carácter, ¿qué dice aquí? Con carácter gratuito e inmediato, no mañana, inmediato. Así que los que no tienen título ahorita a la fecha, exijan a su director el cumplimiento del artículo 81 de la Constitución. Ustedes tienen todo el derecho del mundo. Digan, he pasado clases y tengo derechos. Al director díganle que cumpla el artículo 81 de la Constitución Política del Estado. Parágrafo 3 dice, a la culminación de los estudios del nivel secundario, o sea, ustedes ya terminaron, se otorgará el diploma de bachiller, no dice título, ¿no? Se llama diploma. Otorgará, no ese diploma que ellos hacen en imprenta, no eso, sino el del ministerio. Diploma de bachiller con carácter gratuito, dice, e inmediato. No dice mañana, pasado, las 100 semanas, después de Navidad, no dice así, sino inmediato. Exijan el cumplimiento a su director, ¿cierto? Si algún director está aquí, también que cumpla la ley, ¿no? Que cumpla la ley. Ya. Está claro. El Estado garantiza el acceso a la educación y la permanencia de todas las ciudadanas y los ciudadanos en condiciones de plena igualdad. Cuando decimos igualdad, se refiere pues a la no discriminación, ¿cierto? Trato igualitario, nadie es más ni menos, ¿no es cierto? No dice aquí las mujeres embarazadas no tendrán, no dice todos, dice, aquí no dice menos las embarazadas, menos los padres papás, no los hombres papás, no, todos, dice, ¿no? De color, un pobre, un rico, un millonario, fecha, no sé, un pitita, un no pitita, todos tienen derecho a ingresar, toda la universalidad, pues, ¿no? El pobre, el rico, el mormón, el ateo, todos, ahí dice plena igualdad, ¿no? O sea que no hace ninguna diferencia, ya, para nada. El Estado apoyará con carácter, con prioridad a los estudiantes. Fíjense aquí lo que dice.
el Estado apoyará con prioridad a los estudiantes con menos posibilidades económicas, o sea que más o menos pobres, ¿no? Para ayudar a los diferentes niveles del sistema educativo mediante recursos económicos, programas de alimentación, les puede dar programas de alimentación, vestimenta también, transporte escolar, material escolar en áreas dispersas, con residencias estudiantiles de acuerdo con la ley. A la normal tienen ingreso libre los sectores indígenas, minusválidos, y también hay otro, ¿no? Los campos de en box, no sé, pues algún deporte nacional o internacional, reconocido, pero no. Así que le da prioridad. Así que en las universidades públicas también los indígenas, ¿no?, tienen derecho a ingresar libremente, así dice la Constitución. Un minusválido libre, no sé si valga la pena, pero cortarse una pierna para ingresar a la universidad, eso no creo que valga la pena, pero no, ingresan libremente. Se estimulará con becas a estudiantes de excelente aprovechamiento. El Estado debe cumplir esto. Si alguno de ustedes tiene excelente aprovechamiento, vayan al ministerio y digan que cumple el artículo 82. Yo tengo, señores, excelente aprovechamiento en matemáticas, en mi mente, sin necesidad de calculadora. Entonces tendré que, ¿no?, darle una beca. Todo niño, adolescente, con talento natural, dice, destacado, tiene derecho a ser atendido educativamente con métodos de formación, aprendizaje que permitan el mayor desarrollo de esas aptitudes, ¿no es cierto? Así que si uno es superdotado, diremos, aquí tiene derecho a ser atendido, ¿no? Más, para que tengamos científicos, pues, en Bolivia. Se reconoce y garantiza la participación social. Bueno, el Estado tiene el deber de erradicar el analfabetismo, dice. No debe haber analfabetos, dice, a través de programas con realidad cultural y lingüística. Yo recuerdo cuando esta constitución se puso en vigencia, en Oruro, en Cochabamba, especialmente donde yo lo vi, la gente tocaba puerta por puerta buscando a un analfabeto, ¿ya? Tocaba la puerta, no, toc, 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 aquí vive un analfabeto, alguien no sabe leer, escribir. Así iban buscando. ¿Para qué? Para enseñarle a escribir, a leer. Yo conocí en Norte Potosí una señora que no sabía leer ni escribir. Vendía conejos, hermosos conejos quiz. Entonces yo le dije, señora, véndame, ¿cómo son los conejitos? No, no está a la venta, me dijo. En quechua creo que fue, pero me entendí, ¿no? Entonces, ¿para qué él trajo a la calle a vender? ¿Por qué? Yo le dije, ¿no? Yo era docente en la Universidad Nacional del siglo XX. Entonces y me dijo, estos dos conejitos son para azúcar, me dice. Y estos otros dos conejos son para arroz. Así que si yo quería tener esos conejitos, tenía que ir a comprar 1 kilo de arroz y me daba 2 conejos. ¿Por qué hacía eso? Es que no conocía pues la moneda. No leer, escribir ni sumar. ¿Cuánto cuesta el kilo de azúcar? 5 bolivianos, 4 bolivianos están. No puede ser que 2 conejos, que ha tardado mucho en crecer, pueda hacer, pues, no, 2 conejos en 5, es muy barato. Entonces, por eso esa persona, cada vez que cambiaba su conejito, obviamente quedaba más en la pobreza. Por eso es importante, pues, no tener en Bolivia analfabetos, porque las personas que no tienen conocimiento son pues engañados, ¿no? Por eso es importante eso, ¿no? Debemos erradicar. Erradicar quiere decir enseñar a leer y escribir a los niños, ¿no? Bueno, nacen analfabetos, pero después aprenden, ¿no? El Estado promoverá y garantizará la educación permanente de niñas y adolescentes con discapacidad, permanentes, con talentos extraordinarios en el aprendizaje, bajo la misma estructura, principios, ¿no?,
¿Qué más? Centros educativos, ahí dice. En los centros educativos se reconocerá y garantizará la libertad de conciencia y de la fe de la enseñanza de religión. O sea que se debe reconocer la libertad. Ustedes vayan a una escuela, le dicen al profesor de religión, profesor, yo no creo en Dios o yo creo en este clavito, ya póngame nota, les va a poner la nota, ¿ya? Les va a poner la nota. ¿Por qué? Porque hay libertad de culto, ¿ya? Así como la espiritualidad de las naciones, pueblos indígenas originarios. Y se fomentará el respeto a la convivencia mutua entre personas de diversas opciones religiosas. Así que tranquilamente vamos a vivir entre una persona ateo, un católico, un mormón, y yo que creo en un clavito, digamos, ¿no? Sin imposición dogmática, sin obligar, dice, en los centros educativos, no se discriminará, dice, en la acción permanencia de alumnas y alumnos por su opción religiosa, ¿no es cierto? Yo voy a un colegio católico y le digo, soy ateo, voy a inscribirme, y tienen que inscribirme, ya tiene que inscribirme, ¿ya? Si adentro me convence o no me convence, ya es otro asunto, pero el detalle es que tengo derecho a educarme en ese colegio. Bueno, ¿qué más? Aquí ya habla de otras cuestiones. Dice, se respeta el derecho de las madres y padres a elegir la educación que convenga para sus hijos. Así que pueden llevar a una escuela de mormones, a una escuela de ateos, a una escuela católica, a cualquier escuela pública o privada. Cada uno ve, pues, ¿no?, dónde va a inscribir, va a educar a sus hijos, ¿no? Ese es un derecho que tienen, es libre, a nadie se le obliga, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El Estado, a través del sistema educativo, promoverá la creación y organización de programas educativos a distancia, dice, ¿no? Tiene que promover a distancia. Son los virtuales, ¿no? Y los populares, no escolarizados. Yo sé que no siempre es relaciones de la escuela, ¿no?, a regular, sino puede ser una gama, ¿no?, por ejemplo, esta, ¿no? Estamos haciendo virtual, con el objetivo de aclarar el nivel cultural, desarrollo de conciencia, etc.